Sean bienvenidas y bienvenidos estudiantes de secundaria a la estrategia de Aprende en Casa. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Antes de comenzar con el contenido, les recuerdo que es muy importante que a sus hábitos de estudio sumen buenos hábitos de higiene y alimentación y que dentro de lo posible realicen actividad física varias veces a la semana. Recuerden que la salud como la educación es una tarea en la que participamos todos. Yo soy Enrique Rodal. En esta ocasión acompañaré al maestro Eric Ruiz Ezástiga, quien se encargará del desarrollo de la sesión. Gracias, Enrique. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes, estudiantes de primer grado de secundaria. Yo soy el profesor Eric Ruiz Ezástiga y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de lengua materna. El título de nuestra sesión es Saber para valorar. Y con esto nos referimos a formular preguntas para buscar información sobre la diversidad lingüística. Es decir, aprenderemos cómo es que se deben elaborar algunas preguntas para obtener la información lo más clara y precisa sobre el tema que estamos investigando. Y así recabar toda esa información importante del tema. Eso suena muy interesante, profesor, pues esto nos permitirá delimitar la información que es más importante del tema a investigar y además nos puede ayudar a razonar sobre el tipo de preguntas que son más funcionales a este tipo de indagaciones. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Esta sesión, titulada Saber para valorar, tiene como propósito formular preguntas para buscar información sobre la diversidad lingüística. Las actividades que trabajaremos están encaminadas a conocer, entender y elaborar preguntas que nos ayuden o nos faciliten el proceso de investigación, precisamente en la recolección de información. Pongan atención, ya que para el reto que les plantearé al finalizar la sesión, deberán aplicar lo aprendido y les ayudará a reforzar sus conocimientos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Preparen sus materiales porque estamos por comenzar. ¿Alguna vez han caminado por alguna calle y han visto algunos murales o han viajado por carretera y han mirado espectaculares a lo alto de los edificios o en las colinas? Bueno, seguramente sí. A mí me ocurrió algo similar hace unas semanas. Verán, fui a visitar a unos familiares a la Huasteca veracruzana y en el camino pasé por una avenida muy ancha y me percaté que habían colocado muchos espectaculares donde se promocionaba algún producto. Y también vi la fotografía de algunos cantantes. Cuando llegué a mi destino, me encontré con unos murales muy bien hechos y muy coloridos, elaborados por una comunidad indígena que habita en esa región. Fue tanto mi asombro por lo que veía que dije, debo hacer una investigación profunda sobre todo esto. Debo acercarme más para que las personas de ahí me cuenten cómo lo hacen. Cabe aclarar que en México contamos con varias poblaciones indígenas. Entonces me di a la tarea de buscar información sobre esa comunidad en particular para llevar todo mi descubrimiento a mis alumnos, ya que estudiaremos en algún momento sobre la diversidad lingüística y con esto les ayudaré en su aprendizaje o a tener una idea más clara sobre una población indígena. Cuando comencé a preparar un esbozo de qué quería saber, qué quería que me contaran las personas sobre su lengua, me di cuenta de una forma muy sencilla para abordar algunos temas y recuperar información. Es por medio de preguntas, pero no de cualquier pregunta, sino de aquellas que obtengan la mayor información posible. Me puse a investigar y descubrí que hay dos tipos de preguntas más habituales que se pueden hacer para una investigación. Y ya que esta sesión tiene como propósito el formular preguntas para buscar información,
les enseñaré cuáles son los dos tipos que se usan más y cómo debemos elaborarlas para recabar toda la información que se pueda. Nuestro país es rico en diversidad cultural y lingüística. Es por ello que en esta sesión nos enfocaremos en la elaboración de preguntas que nos ayuden a obtener toda la información que se pueda de forma clara y precisa. Y para ello, ¿recuerdan que yo investigué sobre los tipos de preguntas? Bien, eso es lo que encontré. Existen varios tipos de preguntas, pero en esta ocasión solo nos basaremos en dos tipos para hacer una comparativa entre ellos y decidir cuál nos funciona o, mejor dicho, nos facilita la búsqueda de información. Tenemos las preguntas de tipo abiertas y las de tipo cerradas. Enrique, ¿tú a qué crees que se refiere a una pregunta abierta y una cerrada? Creo que una pregunta abierta es cuando dejamos la oportunidad de recibir una respuesta amplia y una pregunta cerrada es una duda específica. ¿O es al revés? Bueno, estoy confundiéndolas, creo. ¿O estoy en lo correcto o me equivoco, profesor? No, estás en lo correcto. Aunque para que nuestros televidentes lo entiendan mejor, en sus pantallas aparecerán el significado y un ejemplo de cada una. Y quiero pedirles que cuando analicemos los ejemplos, piensen cuál de estos dos tipos de preguntas serán las que nos ayudarán para obtener nuestra información sobre la diversidad lingüística. Las preguntas abiertas son aquellas en las que se da oportunidad de desarrollar ideas, explicar detalles o describir sucesos en la respuesta. Por ejemplo, ¿cuáles lenguas indígenas conozco? Náhuatl, totonaco, otomí, maya y mazahua. Podemos ver que la pregunta busca más de una respuesta y no nos limita a decir una sola lengua. Lo que sucede con las preguntas cerradas es: las preguntas cerradas son aquellas que limitan o buscan una respuesta específica. Por ejemplo, ¿conozco lenguas indígenas? Sí. Aquí solo nos da dos opciones, o es un sí o es un no. ¿Notan la diferencia entre un tipo de preguntas y otro? Mientras las preguntas abiertas nos permiten escribir la información de manera más amplia y detallada, las preguntas cerradas no lo hacen y podrían limitar por mucho la información con solo un sí o un no o algún otro monosílabo. Pongamos otro ejemplo, ahora para ti, Enrique. Con una pregunta abierta, si quieres investigar sobre qué lenguas indígenas se hablan en un estado de la República Mexicana, ¿cómo elaborarías tu pregunta? Muy bien. Deje pienso. Mi pregunta sería, ¿qué lenguas indígenas se hablan en el estado de Veracruz? ¿Está bien elaborada mi pregunta, profesor? Sí, es correcta. Espero que allá en casa les haya quedado clara la diferencia que hay entre una y otra. Y ahora, después de analizar los ejemplos, ¿ya pensaron cuál de los dos tipos de preguntas nos va a facilitar la búsqueda de información? Correcto. Las preguntas abiertas son las que nos van a ayudar a facilitar la recopilación de la información sobre el tema elegido. En este caso, la diversidad lingüística. Ahora veamos el siguiente video. Presten mucha atención y tomen notas de lo que consideren clave y que les pueda funcionar o ser útil para el reto, que más adelante les explicaré de qué se trata. ¡Corre video! ¿Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación? Aquí está el libro, El arte de cocinar una investigación. Pepe, date prisa porque alguien muere de hambre. Antes de preparar este platillo debemos hacernos algunas preguntas muy importantes. ¿Qué tema nos interesa investigar? ¿Por qué me interesa? ¿Qué información previa conozco? ¿Qué más deseo o necesito saber del tema?
¿Por qué es importante saber sobre ese tema? ¿A quién le puede interesar ese tema? ¿Qué fuentes puedo consultar? Pepe, ¿y esto para qué nos sirve? Estas preguntas sirven para darnos una idea general de lo que vamos a cocinar y el resultado que podemos obtener. Si bien en el video que acabamos de ver no nos habla precisamente de la diversidad lingüística, pero sí nos dice que para hacer una investigación es necesario formular ciertas preguntas para enfocarnos en la búsqueda y que éstas nos ayuden o faciliten para recopilar toda la información necesaria sobre nuestro tema a investigar. Las preguntas que podemos rescatar del video y que nos pueden ser de gran ayuda para iniciar con nuestra investigación y que podemos ampliar enfocándolas en la diversidad lingüística para darnos una idea general del resultado que deseamos tener son: ¿qué tema nos interesa investigar? ¿Por qué me interesa? ¿Qué información previa conozco? ¿Qué más deseo o necesito saber? ¿Por qué es importante saber sobre ese tema? ¿Qué fuentes puedo consultar? ¿Recuerdan que al inicio de la sesión les platiqué una anécdota? Cuando investigué sobre el tipo de preguntas que me podrían ayudar a recolectar información, me decidí por las de tipo abiertas, que, como podrán darse cuenta, son preguntas que se utilizan en el video. Así que son las más indicadas para hacer nuestra investigación. Profesor, entonces, con estas preguntas podemos iniciar a investigar y a rescatar toda la información posible. Bueno, ahora mi duda es, ¿cómo las enfocamos al tema de diversidad lingüística? Es un proceso sencillo y solo basta en dirigir la pregunta inicial al tema que vamos a tratar. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio con las preguntas que rescatamos del video. La primera pregunta que dice, ¿qué tema nos interesa investigar? Recordemos que la diversidad lingüística es muy amplia y que podemos investigar sobre lenguas, culturas, poblaciones, dialectos, etc. Entonces, por ahora, nos basaremos en las lenguas indígenas. Nuestra pregunta quedaría de la siguiente manera: ¿qué lengua indígena me interesa investigar? ¿Lo ven? Teniendo una pregunta base, es más fácil complementarla o dirigirla a la información que realmente queremos conocer. Lo mismo sucederá con las siguientes preguntas. Descuiden, en sus pantallas irán apareciendo la pregunta inicial de un color y la pregunta modificada de otro color diferente para que puedan apreciar una de otra. Enrique, ¿me ayudas, por favor? ¿Por qué me interesa? Se cambia a ¿por qué elegí esa lengua? ¿Qué información previa conozco? La modificamos a ¿qué sé de la lengua que elegí? ¿Qué más deseo o necesito saber? La complementamos a ¿cuál es la historia de la lengua que seleccioné? ¿Por qué es importante saber sobre ese tema? La cambiamos a ¿por qué considero importante investigar sobre esta lengua? ¿Qué fuentes puedo consultar? La modificamos a ¿con qué recursos cuento para hacer mi investigación? ¿Lo ven? Ahora que ya formulamos las preguntas de acuerdo con nuestro tema, nos quedan más claras. Importante, solo buscaremos información específica de lo que queremos saber. Ahora veamos el siguiente video que nos ayudará a saber qué otras preguntas se pueden formular o, mejor dicho, cómo ordenarlas de acuerdo a su importancia y tener nuestra información en secuencia. Acompáñenme a verlo. Ahora sí podemos empezar a preparar nuestra ensalada. Aquí tenemos muchas opciones para hacerla, que en este caso es nuestra investigación. Picamos finamente las respuestas a nuestras preguntas anteriores y hacemos una barra con todos los ricos ingredientes que tenemos para elegir al gusto. Eso se ve muy rico. Ya me despertó el apetito.
En este bol ponemos las respuestas a nuestros ingredientes. Primero, elegimos nuestra base verde, las del qué. Por ejemplo, ¿qué tema voy a investigar? ¿Qué me interesa de este tema? ¿Qué voy a preguntar? Después, veamos un extra verde. Las del cómo. Por ejemplo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo descubrió? Ahora vamos con la proteína, las del cuándo. Por ejemplo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo inventó? Añadimos un extra de proteína. Las del dónde. Por ejemplo, ¿dónde lo escribió? ¿Dónde la compuso? ¿Dónde ganó el premio? Por favor, déjame elegir las de los vegetales. ¿Quién o quiénes? Por ejemplo, ¿quiénes? ¿Quién o quiénes lo hicieron? ¿Quién o quiénes lo descubrieron? Y de crocantes están las del por qué. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo descubrió? ¿Por qué lo escribió? ¡Ah! Y las que me encantan son las del aderezo. El para qué. ¡Ay, este agridulce es buenísimo! Por ejemplo, ¿para qué lo investigo? ¿Para qué lo descubrió? ¿Para qué lo inventó? Como pueden ver, formular preguntas para llevar a cabo una investigación es muy importante, porque con ellas no solo obtendremos información sustanciosa, sino que también nos ayudarán a tener un orden y ser más específicos en nuestra búsqueda. La respuesta a una buena pregunta se verá reflejada en la información obtenida. La construcción de preguntas no es un problema como ya lo hemos visto en ejemplos anteriores. Es un proceso muy sencillo. Solo hay que enfocarnos en un tema y dirigir las cuestiones en la información que nos será de utilidad para la búsqueda. También debemos ser cuidadosos al formularlas, porque podemos caer en la repetición, es decir, preguntas que nos generen respuestas que ya tenemos. Eso llegó a sucederme al momento de formular mis preguntas para mi investigación de la población, cuando visité a mis familiares. Al releerlas, me di cuenta que tenía bastantes, me tomaría mucho tiempo realizar todas. Entonces, como sugerencia para ustedes y para ahorrarnos algo de tiempo, es que revisen sus preguntas y observen si algunas pueden ser la misma pregunta o en una incluir las dos. Es algo que puede sucederle a todos en este proceso. Por ejemplo, dos de mis preguntas quedaron de la siguiente manera. ¿Qué hace esta región para preservar su lengua? ¿Cómo los pobladores ayudan a conservar su lengua? Aquí podemos apreciar que las preguntas son muy parecidas. Para obtener una respuesta clara y precisa, podemos incluir las dos en una sola y quedando de la siguiente manera. ¿Qué participación tienen los pobladores de esta región para la conservación de su lengua? Además de ahorrarnos tiempo durante la investigación, podemos tener una respuesta concreta. Por eso es importante que una vez que tengamos las preguntas formuladas, hay que releerlas y organizarlas. Identificar si en una sola se pueden unir dos o más para obtener la información de manera precisa. Entonces, para que quede más clara esta información, lo primero que debemos saber es el tema o temas que vamos a investigar. Lo segundo es formular las preguntas detonadoras o iniciales, es decir, aquellas con las que vamos a comenzar la búsqueda. Y por último, el 3, elaborar otras preguntas que nos sirvan como reforzamiento de las primeras. Y para que todavía sea aún más clara esta explicación, les preparé un esquema para que ustedes lo puedan anotar en sus libretas y lo lleven a la práctica. Pongan atención. Formular preguntas para investigar la diversidad lingüística será nuestro título. Paso 1. Tenemos en claro desde un inicio el tema del que queremos obtener información. En este caso es diversidad lingüística. En general, paso 2,
formular preguntas iniciales o detonadoras. Recuerden utilizar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quiénes, etc. Por ejemplo, ¿qué otras lenguas conoces que se hablen en México? ¿Vives en alguna comunidad indígena o cerca de alguna región donde hay una? ¿Qué palabras conoces que se usan en el español que hablamos en México y que tienen origen indígena? ¿De qué forma podemos conservar las lenguas y las tradiciones indígenas? Y por último, nuestro paso 3. Elaborar las preguntas que nos facilitarán la búsqueda de información y que refuercen a las iniciales o detonadoras. ¿Me ayudas con el ejemplo, Enrique? ¿Cuántas lenguas indígenas se hablan en México? ¿Cuáles son las lenguas indígenas que tienen más hablantes en México? ¿En qué regiones del país podemos encontrar pueblos indígenas? ¿Cuáles son las lenguas que se encuentran en peligro de extinción porque tienen muy pocos hablantes? ¿En qué regiones del país se hablan estas lenguas en peligro de extinción? ¿Consideras que en nuestro país hay discriminación hacia los hablantes de una lengua indígena? ¿Qué se puede hacer para que estas lenguas no desaparezcan? En la actualidad, ¿es importante preservar estas lenguas? ¿Qué se puede hacer para ayudar con la conservación de las lenguas indígenas? ¿Existe alguna ley que proteja a estos pueblos indígenas? Y terminamos con este esquema informativo. Espero que allá en casa les haya sido de gran ayuda este contenido para elaborar sus preguntas y que, por supuesto, hayan tomado notas para que en un futuro encuentren la información rápidamente. Así como estas preguntas que les mostré como ejemplo, podemos formular muchas más, pero todo dependerá de qué tan profunda queramos que sea nuestra investigación. Recuerden siempre releer sus preguntas y que éstas no se repitan o se desvíen del tema central. Estamos por terminar y espero que esta sesión en la que trabajamos con el aprendizaje esperado investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México y que tuvo como propósito formular preguntas para buscar información sobre la diversidad lingüística haya sido provechosa para todos ustedes, pero les recuerdo que aún nos queda mucho más por aprender sobre este tema. Ahora hagamos una breve recapitulación de todo lo que hemos aprendido en esta sesión. Lo primero fue identificar y seleccionar 2 tipos de preguntas, las cuales se acoplaron para la búsqueda de información y, con los ejemplos, pudimos elegir al final las que son de tipo abiertas. Lo segundo fue elaborar preguntas que nos sirven para iniciar nuestra investigación. Recordemos que visualizamos 2 videos, los cuales nos proporcionaron información importante sobre cómo formular preguntas y les di una recomendación sobre ellas para que no se repitan o analizar si se pueden incluir en una sola. Además, el maestro nos presentó un esquema con varios ejemplos en cada uno de los pasos que ahí se describían y que podría ser de gran ayuda para los estudiantes al momento de hacer investigaciones futuras. Para ampliar la información sobre esta sesión, consulten en su libro de texto El aprendizaje esperado, investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México. Y recuerden realizar las actividades que se sugieren en su libro de texto para reafirmar sus conocimientos. También les recuerdo que pueden exponer sus dudas a sus maestras y maestros. Asimismo, nos pueden hacer llegar sus inquietudes o sugerencias a través del portal de la Secretaría de Educación Pública. Para finalizar con esta sesión, les propongo un reto. Les invito a que elijan un tema que sea de su interés. Ya que lo tengan, recuerden los pasos del esquema que les mostré y formulen preguntas iniciales del paso 2 y luego otras del paso 3. Revísenlas, léanlas y ya que estén listas, investiguen sobre ese tema y escriban la información obtenida en su cuaderno. Esto les ayudará a practicar la elaboración de preguntas para que cuando su maestra o maestro les pida investigar sobre la diversidad lingüística, ustedes ya sepan cómo hacerlo de manera sencilla.
Ha sido muy interesante poder hablar de las diferentes lenguas que se hablan en México, porque eso nos hace entender nuestra diversidad como país, además de nuestra riqueza cultural. Así es, vivimos en un país rico en recursos de todo tipo y además de nuestra riqueza cultural y étnica, tenemos una gran riqueza lingüística. Bien, llegamos al final de la sesión. Recuerden utilizar el cubrebocas y lavarse las manos de manera frecuente. Hemos aprendido algo nuevo. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias por seguir las sesiones de lengua materna aquí, en Aprende en Casa, donde hemos compartido cómo saber para valorar. Y les invito a continuar aprendiendo. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.